Hola a todos, hoy es 11 de junio, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania, tenemos muchas actualizaciones importantes hoy, comentarios políticos, también alguna información de la estadística, vamos directamente a la región del conflicto. Continúan los intercambios de prisioneros, finalmente los ucranianos empezaron a recibir los cuerpos de sus soldados caídos en combate, aproximadamente 1220 1212 de estos cuerpos ya habrían sido recibidos, mientras los rusos reciben 27 de los cuerpos de sus soldados caídos en combate. Así que 1200 ucranianos y aproximadamente 27 rusos habrían sido intercambiados. En las regiones de la frontera ucraniana con Briansk, el ejército ruso ha estado atacando las posiciones ucranianas, principalmente puestos de comunicación e infraestructura de los ucranianos. En este sentido, algunas antenas y algunas posiciones fueron atacadas con los drones Gerán y también con algunos misiles que el ejército ruso habría dirigido hasta esta posición, destruyendo la comunicación ucraniana. En este sentido, sobre estas regiones, que esto es una tarea de nunca acabar. Tanto los rusos como los ucranianos destruyen un punto u otro y inmediatamente después las labores de cada ejército inician para restablecer los medios de comunicación, pero de todas formas esto evidentemente hay que hacerlo. También tenemos ataques de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin muchos cambios relevantes en esta zona. Probablemente los ucranianos fueron demasiado evidentes revelando sus puntos y los rusos decidieron atacar en estas posiciones. Nos vamos ahora hacia Tiotkino, donde constantemente las fuentes prorrusas, principalmente esta fuente, Military Summary Channel, está ignorando lo que son las publicaciones, lo que es la situación. Ya comentamos hace aproximadamente 2 o 3 días que el ejército ruso había estabilizado la situación en Tiotkino. Este mapa está completamente equivocado en cuanto a lo que son las regiones de control en estos momentos para los rusos y para los ucranianos. Hagamos ciertas correcciones para personas que apenas conocen este canal. El ejército ruso logró de forma muy difícil mantener la defensa en estas posiciones. Hay muchas críticas dentro de las fuentes prorrusas al respecto de los generales que están siendo asignados hacia esta zona porque no estarían realizando bien su trabajo y por eso muchas posiciones del ejército ruso estarían bajo un grave peligro y entre otras cosas lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, la defensa antiaérea del ejército ruso está básicamente ausente en esta zona y hemos tenido entonces varios ataques. Este ataque fue de los drones que nosotros mostramos ayer sobre un vehículo. Este ataque también lo mostramos ayer de las fuentes ucranianas con las explosiones y las bombas Hammer de producción de los Estados Unidos sobre las posiciones rusas. Y hoy esta imagen que fue completamente ignorada en los reportes de este mapeador serían bombardeos intensos nuevamente de la aviación del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso. Según se entiende, un punto de concentración importante de los soldados, como podemos ver, acaba de ser eliminado de la faz de la tierra. Y muchas personas llegan a este canal y se preguntan cómo es posible que los ucranianos, después de 3 años de guerra, todavía tengan aeronaves. Bueno, resulta que hemos estado recibiendo información de canales pro-ucranianos por una parte y canales prorrusos por otra parte, y cada uno de los bandos básicamente destruye la existencia del otro bando y sus propios peligros. Así que constantemente se nos dice que los rusos son los únicos que pueden manejar los aviones en esta guerra, lo que no es cierto. Y esta evidencia que vemos aquí es justamente la prueba que confirma que la propaganda no vence a la realidad, y en este canal, para tal vez el pesar de algunos o para la alegría de otros, podemos decir toda la verdad necesaria sobre el conflicto. Los ucranianos tienen aeronaves, los rusos no las han destruido por completo, la OTAN sigue abasteciendo a Ucrania con aviones F-16, con aviones Mirage, con aviones incluso de producción soviética, también de otros países que habían adquirido estas armas en algún momento. Así que
Los ucranianos habrían perdido algunas aeronaves, así como lo han perdido los rusos en su momento, pero ahora entendemos que los ucranianos realmente tienen capacidades. En esta zona, como lo he comentado en varias ocasiones, los drones ucranianos tienen una gran afluencia y muy probablemente esta es la razón por la cual los rusos tengan desprotegida esta región, no hayan podido sortear las dificultades que presentan los ataques constantes de drones ucranianos aquí y tengan esta zona sin defensas antiaéreas que nos dejan estas imágenes completamente demoledoras sobre las posiciones del ejército ruso con la aviación ucraniana, algo que también ha sido comentado por algunos canales prorrusos que sí son apegados a lo que es la situación en el terreno, que no tratan de distorsionar la historia para mantener a un público, para mantener una monetización, para mantener, yo qué sé, sus estándares de lo que debe ser el poderoso ejército ruso. Esto no pasa en este canal y es por eso que podemos mostrar sin ningún problema este tipo de imágenes, entendiendo y demostrando las debilidades de cada uno de los ejércitos. Nos vamos ahora hacia Sumy. El ejército ruso en este punto sigue atacando. Hay muchos ataques del ejército ruso aquí en Hotin, en Pisarovka, pero no están establecidos en este mapa. También hace falta mucha información que está siendo publicada, que ha sido publicada durante todo el día. El ejército ruso evidentemente está avanzando en ciertos puntos y parece que se ha decantado por la opción de tomar las posiciones altas y esto implica introducirse a una guerra en los bosques, que como sabemos es una guerra muy difícil. Los rusos no están tratando de sortear el bosque, en algunas regiones están tratando de introducirse. Ya más fuentes prorrusas como Divan y Genstab comentan el avance del ejército ruso sobre estos bosques, por ahora sin confirmación. Yablunovka, podríamos decir, está completamente perdida. Ya los rusos cortaron las vías más importantes de abastecimiento, confirmación que hemos tenido de distintas fuentes. Y veamos la comparativa con los mapas pro-ucranianos sobre los intensos ataques de drones del ejército ruso en Hotin y Pisarovka por parte de los drones y la aviación también del ejército ruso, que incluso aquí tenemos un reporte de los ataques de la aviación, bombas FAB del ejército ruso cayendo sobre esta zona, pero movámonos para entender la intensidad de ataques del ejército ruso que se presenta en este punto. Estamos ya en el mapa de fuentes pro-ucranianas y nos movemos a todos estos ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, algunos que están fechados para el 10, en esta posición para el 9, también para el 11, como lo podemos ver, serían una importante concentración de fuego del ejército ruso alrededor de toda esta zona, muy fuerte presión del ejército ruso en esta región que indican lo que hemos analizado en algún momento, el objetivo del ejército ruso tomando Pisarovka y Hotin en su control y probablemente lo que ya es suficientemente entendido, el ejército ruso se va a apostar hacia la frontera norte con este bosque, va a tomar toda esta región del norte y probablemente se quiere introducir en él, tomar las posiciones más altas para empezar a debilitar las posiciones ucranianas en Sumy. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Esta es la situación. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Constantemente tenemos ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Esto está fechado para el 11, probablemente ocurrió en la madrugada. Ataques del ejército ruso en Kharkov con misiles y con drones, ¿por qué no?, sobre las posiciones ucranianas. Nos movemos ahora hacia todo lo que es la región norte del río Askol y en este punto no hay grandes movimientos del ejército ruso ni de los ucranianos, pero sí ataques constantes de parte y parte con los drones sobre las posiciones, las rutas de abastecimiento de cada uno de estos ejércitos. Aquí tenemos algunos vehículos del ejército ucraniano impactados. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Estamos llegando hacia Redkadup, Karpovka. En toda esta zona no hay grandes avances del ejército ruso, se han detenido los movimientos, probablemente están terminando de controlar la villa de Silona Dalina por parte del ejército ruso, cerrando estas pinzas que se pueden ver claramente aquí. Algunos ataques de drones del ejército ruso para mantener estáticas las posiciones ucranianas hacia el norte de esto que es el flanco de ataque hacia Limán, vehículos ligeros del ejército ucraniano. Y nos vamos ahora hacia una dirección que siempre ha sido polémica porque el fanatismo de los nacionalistas de cualquiera de los dos bandos está afectando la
información que surge de la línea del frente y que estos no quieren publicar, porque incluso aquí las mismas fuentes prorrusas de Divan-Ingenstab reconocen un avance del ejército ucraniano en esta dirección, en Torskay. Esto ha sido constantemente y sistemáticamente ignorado por estos mapeadores de Military Summary Channel. Nos vamos entonces a el mismo mapa de las fuentes prorrusas de Divan-Ingenstab. Aunque en este mapa también hay errores para reconocer las posiciones que controla el ejército ruso aquí en Torskay, ellos reconocen en azul un poco más intenso un movimiento del ejército ucraniano, movimiento que hace parte de una geolocalización que fue publicada hoy desde horas de la mañana y que fue ignorada por el mapa que usamos como referencia, que son unas fuentes prorrusas que, como vemos, tienen ciertos problemas para reconocer los avances de los ucranianos. Así que aquí hay un avance completamente confirmado por fuentes prorrusas y que también se confirma por las geolocalizaciones que presentamos, por ejemplo, aquí de los mapeadores pro-ucranianos. Veamos, esta geolocalización es directamente del día de hoy. Esta es la segunda geolocalización con la que se corrigió el mapa de Divan-Ingenstab y aproximadamente, como vemos aquí, sería la situación. En rojo, el control del ejército ruso, aproximadamente hasta esta zona. De esta forma aproximadamente es el control del ejército ruso en esta región, y los ucranianos, voy a dibujarlo con azul, tendrían en estos momentos confirmados con las mismas geolocalizaciones el control de toda esta zona, algo que no es ni cerca lo que se está mostrando en los distintos mapas. Y las imágenes a las que se hace referencia son de este tipo: Operativny Prastor, también fuente prorrusa, que en general recibe toda la información y los videos que surgen de toda esta región de Limán, de Kupiansk. Casi siempre son esta fuente prorrusa la que publica esta información. Aquí vemos varios ataques, probablemente de artillería del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en Torskay. Volviendo al mapa de referencia, completamente limpio, no hay absolutamente nada de esto. Y lo que es peor aún, si nos movemos un poco más hacia el sur, en los reportes de hoy de este mismo mapeador, se dice que no hay absolutamente nada en esta zona. Y aquí hay información muy importante, información que quiero referenciar para empezar con algunas discusiones y estadísticas. Primero, lo que se confirma como resultado de los ataques que el ejército ruso habría lanzado hacia Syrybryanka. Esta es la villa de Syrybryanka. El ejército ruso principalmente habría ampliado la zona gris en esta dirección, y con esta ampliación tenemos una confirmación de control del ejército ruso un poco más allá hacia el oeste de Bielagorovka. Aquí está la villa de Bielagorovka, como lo confirman los nazis ucranianos de Deep State. Pero veamos que pudieron establecer esta actualización de Deep State y no una actualización más que está aproximadamente en este punto, donde los ucranianos destruyen aproximadamente 3 vehículos blindados del ejército ruso que se lanzaron en esta dirección. Así que tenemos que movernos entonces a los mapas de otro tipo de fuentes. Aquí están las fuentes pro-ucranianas que sí establecen en Spornae esta información, y podemos entender entonces que nuestro mapa de referencia Military Summary Channel está selectivamente ignorando y publicando algunas informaciones de los distintos tipos de fuentes. Así que veamos, este video es importante, publicado hoy por la misma fuente de los nazis de Deep State. Nos dirigimos a este canal y es un movimiento de vehículos blindados como hace mucho tiempo no habíamos visto del ejército ruso tratando de alcanzar la línea del frente, y hay que mencionar que estos vehículos no alcanzan ni siquiera a llegar a la línea de contacto cuando los drones ucranianos ya los descubren, empiezan a bombardearlos fuertemente, destruyendo mínimamente 2 de ellos y probablemente inhabilitando el tercero. Fuertes imágenes de la destrucción de estos vehículos que, como vemos, han sido ignoradas por las fuentes rusas. Esto fue publicado hoy, pueden dirigirse al canal de Deep State para verlo, donde los ucranianos están atacando los movimientos del ejército ruso. Este específico ataque con los drones, probablemente drones Baba Yaga, detona lo que son las granadas de humo de este vehículo y por eso se ve de esta forma. Estas son granadas de humo que se detonaron con el ataque de esta munición que se arroja desde los drones, así que
2 vehículos probablemente destruidos por completo y un tercer vehículo inhabilitado. Esto ni siquiera alcanzando la línea del frente. Esta información ha sido completamente ignorada por las fuentes prorrusas, principalmente el mapa al que hacemos referencia constantemente. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Hay otros ataques en este punto, pero eso es lo más importante. Y aparte de esto, usamos estas imágenes de los vehículos blindados para decir que la confirmación visual de la presencia de los vehículos rusos perdidos en combate se redujo un 43% de abril a mayo. Y esto evidentemente es debido a que los rusos no están usando los vehículos blindados. Ya vimos cuáles son las dificultades de usar estos vehículos si no se han defendido lo suficientemente bien, como por ejemplo lo seguimos notando en esta dirección. Esta dirección ha sido muy polémica, la dirección de Siversk, porque por un lado se dice que los ucranianos de la brigada número 81 han presentado una gran defensa en esta zona, probablemente así ha sido, y por otro lado se ha notado en muchas ocasiones incompetencia por parte de los generales, y en el video anterior veíamos que los vehículos blindados no estaban lo suficientemente cubiertos en contra de los ataques de drones y probablemente la incompetencia continúa por parte del ejército ruso en esta zona. Pero sigamos con los números. Se redujo la pérdida de vehículos de abril a mayo en un 43%, y tengamos esta cifra presente porque a pesar de esta reducción, los avances del ejército ruso para el mismo periodo de tiempo, es decir, abril a mayo, aumentó en un 92%, lo que significa que los avances del ejército ruso no estaban única y exclusivamente basados en la tenencia o no de los vehículos, sino en la estrategia, en la táctica que ellos usan para moverse, en los métodos que usan, que en términos generales han sido efectivos, pero en esta región de Siversk específicamente ya hemos hablado, por un lado, las fuerzas ucranianas y por otro lado, la incompetencia de los generales rusos que literalmente mandan a la muerte a los soldados sin ningún tipo de planeación, que se nota en las imágenes que estos medios tienen que ignorar probablemente para mantener su estatus y su público y probablemente el dinero que les entra por parte de la monetización. Así que esta es la situación. No es para nada fácil, el ejército ruso tiene ciertas falencias. Hoy también hay una declaración de Putin importante al respecto que vamos a analizar al final del video. Antes de movernos de esta dirección, el hecho de que los rusos no estén usando los vehículos, como ya básicamente los números nos lo indican, no significa que no los tengan. Los rusos siguen teniendo una cantidad importante y produciendo también una cantidad importante de vehículos, principalmente los T-90, como ya se ha confirmado. Como se lo dije en algún momento a las fuentes ucranianas, que no uses el cerebro no significa que no lo tengas. Así que esta es la situación. Los vehículos existen, los rusos probablemente los están almacenando en términos generales cuando hablamos de toda la línea del frente, pero en estos momentos usarlos como se ve en estas imágenes y usarlos de esta forma sin protección es un completo despropósito. Nos vamos ahora hacia Chazov Yar y precisamente ayer estábamos hablando de una nueva dirección, una nueva ruta de movimiento del ejército ruso que tal vez se ha elegido, y con las correcciones que tenemos hoy para el norte de Chazov Yar, este análisis y esta especulación se está confirmando. Algunos soldados del ejército ruso se descubren en las colinas y luego los ucranianos los atacan con drones, pero lo importante es la dirección de movimiento. Ayer justamente veíamos que los rusos estaban atacando estas fortificaciones con drones, también un poco más hacia atrás. Toda esta zona está en un fuerte enfoque de los drones del ejército ruso. Con esta información especulamos que el ejército ruso había cambiado sus planes para Chazov Yar y hoy probablemente tenemos una confirmación de este tipo de movimientos. En la parte central, sin cambios importantes, algunos ataques del sistema TOS-Flamthrower del ejército ruso sobre las últimas posiciones ucranianas, y notemos aquí la parte de los bosques que está siendo atacada por el sistema TOS-Flamthrower. Antes los rusos estaban atacando aquí. Ahora se movió el enfoque un poco más hacia esta zona, lo que probablemente confirma lo que aquí está en una zona gris, y es que el ejército ruso ya controla toda esta zona y las últimas posiciones ucranianas están ubicadas en estos bosques que, como se ve,
tanto en las imágenes del satélite como en este video son bastante nutridos. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. También en esta zona hablamos de un movimiento del ejército ruso hacia Bielagora que nunca se estableció en este mapa. Lo notamos en los mapeadores pro-ucranianos. Nos vamos al reporte de hoy. Aquí está todavía establecida la actualización donde vimos algunas unidades motorizadas del ejército ruso alcanzando Bielagora. Y en su momento, lo que dijimos tal vez hace ya más de una semana y hace pocos días lo volvimos a recordar, era que el ejército ruso se iba a mover hasta Bielagora, cortar la única vía que es esta y colapsar completamente toda esta zona, y esto es lo que ha pasado precisamente hoy. Ya probablemente se ha cortado esta región. Aquí en Bielagora los rusos tal vez ya establecieron algunas posiciones avanzadas, cortando este punto del reabastecimiento ucraniano, y hoy lo que se reciben son geolocalizaciones de asaltos a fortificaciones y al mismo tiempo, como vemos aquí en este símbolo azul, los soldados ucranianos que quedaron vivos de estos asaltos empezaron a huir por los campos. Estas son las imágenes que se presentan. Un soldado del ejército ruso que empieza a tomar las posiciones ucranianas, entre otras cosas. No hay ucranianos en esta región, probablemente ya han abandonado esta posición inicial. Después vemos un segundo soldado ruso que entra en escena y sigue apoyando los trabajos, y se empiezan a mover hacia adelante, limpiando toda esta zona, haciendo ráfagas de fusil, lanzando sus granadas, y después, un poco más adelante de este mismo compilado, se ve a los soldados ucranianos que están aquí, 1, 2 y 3, escapando un poco más hacia el norte, hacia el noreste, desde la fortificación que acabamos de ver hace unos segundos. Así que estas son las imágenes, las confirmaciones han sido completamente geolocalizadas y hacen parte de los análisis que estábamos contando. Aquí está la fortificación y los ucranianos escapan en esta dirección, como lo veíamos hace unos segundos. Volviendo a nuestro mapa de referencia, los rusos se mueven por esta línea de árboles, los ucranianos tratan de escapar hacia estos puntos específicamente, pero tal vez esto significa que los ucranianos ya están completamente cortados de reabastecimiento, y pronto vamos a tener la confirmación final del ejército ruso cerrando este bolsillo que empezó con los ataques y las posiciones rusas en Bielagora, esta pequeña villa que básicamente son 2, 3 casas nada más en esta intersección de carreteras. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, llegamos a Terez, completamente limpio de geolocalizaciones. Ya se estableció la actualización que comentamos ayer, solo hoy se estableció en este mapa. Esto ya lo habíamos comentado, y la distancia del ejército ruso hacia el reservorio de agua de Klivandbitske, que sigue acortándose. En términos generales, no ha cambiado la situación en toda esta zona. El ejército ruso sigue recortando el camino en este punto. Confirmaciones de los mapeadores nazis ucranianos de Deep State del avance, información que nosotros ya conocíamos. Se confirman también los avances del ejército ruso en el oeste de Yablunovka. Esta región ya está en el control del ejército ruso, pero recordemos que aproximadamente la zona gris dibujada en el mapa de Deep State es aproximadamente de esta forma, que incluye esta otra fortificación que todavía no ha sido ni siquiera establecida en la zona gris por estos mapeadores, así que muy probablemente los rusos ya han capturado también esta posición. Así que cada vez que veamos un avance hacia la parte central y este de Yablunovka, al mismo tiempo tenemos que entender que los rusos están capturando las fortificaciones, porque sin la captura de las fortificaciones estos avances son imposibles. Los rusos siguen atacando con drones sobre las posiciones ucranianas. Los movimientos en general se hacen en vehículos muy ligeros o incluso a pie, pero los movimientos continúan en toda esta región, y los ataques y la fuerza de la presión del ejército ruso sobre las fortificaciones ucranianas que vemos aquí en las imágenes es constante. Se destruyen también las antenas y la comunicación que conecta las trincheras con los puestos de mando para poder tener un éxito mayor en esta zona. Nos vamos ahora un poco más hacia el oeste en esta región. Confirmaciones de la captura de Koptieva por parte del ejército ruso, y veamos aquí la dirección de movimiento que incluso es confirmada por Surya Maps. Los rusos, según esta información, no fueron frontalmente hacia Koptieva, sino que estaban en los campos. Aquí está incluso, estaban en los campos
en las posiciones más elevadas y después se dirigieron hacia la villa y la habrían capturado completamente. Son villas muy pequeñas, esto tenemos que siempre tenerlo presente. La situación en Rusin Yar, Poltavka y Popov Yar permanece sin cambios. Probablemente ya los rusos han desistido de tomar por completo estas villas y ahora están en una situación completamente defensiva mientras continúan explotando los movimientos hacia Yablunovka y también hacia Stepanovka, donde también tenemos ataques de drones sobre las posiciones ucranianas, debilitando la defensa de esta zona. Varios vehículos. Aquí tenemos también posiciones de operadores de drones del ejército ucraniano que se descubren en las vías, distintas rutas de abastecimiento. Aquí está el dron ucraniano en este punto. Esto claramente no puede ser una emboscada, simplemente es una posición de un dron ucraniano que los rusos destruyen. También drones Baba Yaga y las rutas de abastecimiento, las antenas que están siendo también camufladas en esta zona por parte del ejército ruso, la presión. Nos vamos ahora un poco más hacia el suroeste. Tenemos pequeñas actualizaciones en Malinovka y Mirne, donde el ejército ruso sigue avanzando. Algunos ataques de los ucranianos sobre las posiciones del ejército ruso con drones que han revelado un pequeño avance en esta zona por parte de la infantería del ejército ruso hacia el oeste de Malinovka. Recordemos que es muy probable que toda esta posición de fortificaciones ya haya sido capturada por el ejército ruso, solo no hemos recibido las imágenes de esta situación. Nos vamos ahora hacia Pakrovsk. No hay cambios importantes, ataques de drones del ejército ruso y también ataques de artillería y de los sistemas de multilanzadores de rockets sobre las posiciones ucranianas sin mayores modificaciones. Y nos movemos ahora hacia el oeste donde continúan los avances. Recordemos, se nos dijo que los rusos estaban al sur de Udachne. De esto no hemos tenido nada, pero hay que tenerlo presente. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente hoy se ha reportado casi el completo control de Novo-Mikhailovka, también una villa que los ucranianos nos dijeron que los rusos se estaban moviendo al sur y también los ucranianos en su momento nos han dicho que los rusos se mueven al sur de Muravka. En Novo-Mikhailovka, también cerca de la frontera con Dnipropetrovsk, el ejército ruso está avanzando y ya ha capturado algunos edificios, ya tiene posiciones estables en la villa misma de Novo-Mikhailovka. Aquí vemos varios ataques de drones, fuertes explosiones y destrucción de los drones ucranianos en contra de las posiciones del ejército ruso que muy probablemente se encuentran en los sótanos. Completa confirmación del ejército ruso capturando esta zona. Me voy a alejar un poco para que veamos la situación general en este punto. Nos vamos ahora más hacia el sur. Pasemos un poco rápido de esta región porque la actualización más importante nuevamente ha sido publicada por la querida Brigada 114 del Ejército 51 de la Federación Rusa, donde ellos han hecho toda esta ruta que acabo de dibujar con las flechas. Los ucranianos básicamente enloquecieron cuando apareció este video. Dicen que es imposible moverse tan rápido después de que los rusos capturaran, esta misma brigada capturara Alexievka. Salió un video que ya hemos compartido en nuestro canal de Telegram donde se ha geolocalizado la presencia de fuerzas rusas específicamente en esta zona, donde ellos elevan la bandera de la brigada número 114. Veamos las imágenes. Ya podemos encontrar este video en nuestro canal de Telegram. Así empieza, como ya estamos acostumbrados. Vehículos blindados. Hay muchas características importantes de este video. Vehículos blindados que están siendo usados principalmente como sistemas de artillería, probablemente sistemas de artillería muy rápidos, muy fáciles de mover, en comparación con la dificultad que presenta usar un sistema de artillería. Así que los vehículos blindados están. No los estamos viendo directamente en la línea de contacto y los rusos los estarían usando principalmente como artillería atacando las posiciones ucranianas. Y todas estas viviendas que vemos aquí serían las posiciones de Zilony Kut y Nova Ukrainka al mismo tiempo. Vamos a verlas también en el mapa porque son villas muy pequeñas, son muy pocas casas, algunas posiciones en las líneas de árboles también. Vamos a adelantarnos un poco a lo más importante. Ya aquí los soldados rusos están en el Oblast de Dnipropetrovsk y como lo dice esta misma fuente, ellos fueron los primeros en entrar en este Oblast. Esto tal vez es imposible de comprobar, pero esto es lo que ellos dicen. Aquí está justamente la posición, todo esto que está
distorsionado sería el Oblast de Dnipropetrovsk y en esta parte está el Oblast de Donetsk. Un poco más abajo tenemos Zelyony Kut y aquí tenemos Nova Ukrainka. Continuamos viendo las imágenes donde los rusos establecen su bandera. Y hay una característica, hay un detalle importante en estas imágenes. Vamos a ver, es precisamente este punto. Veamos un pequeño paneo. Aquí, en esta parte, en este fotograma del video, hay una fortificación y los rusos establecieron su bandera exactamente en esta zona. Aquí está la bandera de la Brigada 114. Aquí hay una fortificación que no fue reportada por los mapeadores. Claramente esto es normal. Hay muchas fortificaciones que han sido recientemente construidas que no están reportadas en los distintos mapas. Pero tengamos en cuenta que esto es una intersección de vías y los ucranianos tenían una fortificación aquí que ahora los rusos ya controlan por completo. Continuamos con las imágenes en este punto. Nuevamente el enfoque a la bandera. También se dice aquí que los rusos, estos dos son soldados rusos que han capturado prisioneros ucranianos. Este es un detalle importante. También tenemos el ataque de los drones Molnia del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, destruyéndolas, debilitándolas, limpiándolas por completo. Nuevamente la visión un poco más alejada sobre la región. La fortificación que les comenté está aquí y termina el video. Lo importante de todo este análisis, vamos hacia la fortificación que les comenté. La fortificación que se veía en el video es pequeña y está efectivamente en este punto. Los rusos establecen su bandera aquí, pero antes de que este video fuera publicado se hizo esta actualización como parte de los informes del Ministerio de Defensa y como parte también de informes de esta fuente prorrusa, Divan Genstab, lo que indicaría que el ejército ruso hizo este movimiento. Y segundos antes de empezar a hacer el video, ya esta misma fuente ha confirmado lo que es realmente la ruta de movimiento de la Brigada 114, porque justamente eso fue lo que ellos nos mostraron. Primero, viviendas siendo atacadas. Aquí están las pocas viviendas de Zelyony Kut, aquí están las viviendas de Nova Ukrainka, muy pocas viviendas, tal vez 10, 15 casas que hay en este punto y la misma situación. Primero se tienen que controlar los campos y las fortificaciones que están hacia el norte y luego se tiene que controlar las posiciones más deprimidas que son justamente las villas. Así que los rusos se movieron en esta dirección y muy probablemente la realidad de la situación hoy 11 de junio en la línea del frente, si nosotros nos dirigimos directamente allá, esta sería la situación donde el ejército ruso ha controlado completamente toda esta zona, incluso esta región de Arejava, esta pequeña villa. Hoy hay confirmaciones de movimientos hacia el sur de Bogdanovka. Aquí está Bogdanovka, ya voy a quitar todos estos iconos que saturan el mapa. Aquí está Bogdanovka y hacia el sur, suroeste, se confirman movimientos que van justamente en el sentido de capturar los campos, que son las posiciones más elevadas, después las fortificaciones y finalmente las villas que están aún más abajo, y los rusos han confirmado su entrada al Oblast de Dnipropetrovsk exactamente en este punto, así que con esta información es muy probable que la realidad del mapa y en algún momento tengamos la actualización sea lo que acabo de establecer. Toda esta gran región ya en el control del ejército ruso. Muchnoy, la fuente pro-ucraniana que constantemente nos ha hablado de la situación en Novopavlovka, justamente ayer nos dijo que los rusos habían tomado el control de fuego de la autopista Mezhova-Novopavlovka y con esto se estaba impactando las posiciones de las villas al sur de Novopavlovka y al norte de Kamar, que es exactamente las posiciones que los rusos están atacando, las posiciones necesarias para el debilitamiento de las posiciones ucranianas que permitieron la captura de esta gran región. Así que nos movemos al mapa de Divan Genstab y en este punto podemos ver que la actualización más reciente es exactamente esta, donde todas las fortificaciones ya han quedado en el control del ejército ruso. Aquí se divide el Oblast de Dnipropetrovsk. Esto es Dnipropetrovsk. Esto es Dnipropetrovsk y esto es Donetsk. Ambas con una letra D en ruso, empiezan por la misma letra. Justamente en este punto los rusos establecen su bandera, confirmando la captura
de Nova Ukrainka y Ziliony Kut, algo que enloqueció completamente a las fuentes pro-ucranianas, los distintos canales y comentaristas y expertos militares, entre comillas, que dicen que era imposible en un periodo tan corto de tiempo tomar esta zona. Pues esto fue lo que pasó. El ejército ruso sigue avanzando sin vehículos, como lo vemos, con vehículos muy ligeros, sin vehículos blindados. Y ahora ya tenemos oficialmente una gran región del ejército ruso en control sobre todo el óblast de Dnipropetrovsk, tanto hacia el oeste de Katliarovka, esto es Katliarovka, hacia el oeste aquí, donde los rusos se han seguido extendiendo, y tanto hacia el noroeste de Nova Ukrainka, donde los rusos van a seguir con la misma táctica, tomando los campos, tomando las posiciones más elevadas, y después de las posiciones elevadas, las fortificaciones. Después de las fortificaciones, Dachnai, la siguiente villa que va a caer en el control del ejército ruso. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Tenemos mucha presión del ejército ruso sobre el norte de Kamar, donde se dice que siguen expandiendo su control, a pesar de que, según las fuentes ucranianas, los enfrentamientos son muy fuertes y los rusos han perdido una cantidad importante de tropas en este punto. Tenemos aquí ataques de las bombas FAB, de los sistemas de multilanzadores de rockets sobre las posiciones ucranianas en una pequeña villa que se conoce como Zaparizhia, y también en una pequeña villa con el nombre de Yalta. Aquí está Zaparizhia, Yalta, como el enfoque del ejército ruso con las bombas FAB en esta zona. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. No hay actualizaciones relevantes en Zelenopolie, Novopil, y llegamos hasta Malinovka, donde el ejército ruso se ha confirmado el avance. Teníamos esto ayer de las fuentes pro-ucranianas y hoy ha sido actualizado por parte del mapa de referencia, el mapa de Military Summary Channel. Aquí está la geolocalización, ataques de drones del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso, algunos vehículos, bujankas que han sido atacados. Recordemos que la bujanka es esta minivan soviética, algunas motos y algunas posiciones también de la infantería. Quiero aprovechar específicamente este momento para hacer referencia a un estudio que han hecho fuentes independientes. Una cuenta de Twitter dice que ha gastado 100 horas analizando aproximadamente 5.000 videos de soldados tratando de escapar de los drones. Y esto es lo que él encontró. Aproximadamente la supervivencia de estos soldados aumenta al 67% cuando estos se encuentran alrededor de obstáculos ambientales o edificios. Es decir, si un dron te está atacando y estás al lado de una línea de árboles o al lado de una zona urbana, tienes un 67% de probabilidad de sobrevivir. Evidentemente porque los drones se estrellan en contra de estos obstáculos. Y contrario, si estás en un campo completamente abierto, como en el que están entrando los rusos en estos momentos hacia Dnipropetrovsk, la probabilidad de muerte aumenta al 92%, lo que es casi que insuperable para cualquier persona. Independientemente de si en estos campos abiertos la persona está corriendo, está manejando algún vehículo, alguna motocicleta, los drones en estos campos abiertos evidentemente tienen la ventaja y van a impactarte. Y finalmente, un descubrimiento, esta fuente lo llama así, un descubrimiento sería que las cortinas de humo aumentan la probabilidad de supervivencia en un 32%, lo que es muy importante, y es por eso que hemos visto también en casi todos los últimos movimientos de vehículos blindados del ejército ruso cortinas de humo siendo usadas para cubrir al mismo tiempo los movimientos de los mismos vehículos. Estos son los datos generales, datos muy importantes que se compaginan con las órdenes que el Estado ruso está dando hoy a todo su ejército. Nos vamos ahora un poco más hacia Rabotino. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones de fuentes prorrusas. Esto es Lost Armor. Ellos dicen que los rusos se han establecido con seguridad en las regiones de la prisión en el sur de Mala Tatmachka. Esta es la zona de la prisión. Según esta fuente, los rusos habrían llegado hacia esta zona. No hay imágenes de esto. Lo último que vimos aquí fue el ataque a la fábrica de ladrillos, que es exactamente este edificio, donde
Los rusos primero lograron tomar unas posiciones, los ucranianos contraatacaron y ahora permanece, según las últimas actualizaciones, en el control del ejército ucraniano. Vamos a esperar más información al respecto de esta zona. No hay grandes actualizaciones al norte de Rabotino y pasamos de Kamianska, pasamos también de Gerson, donde tampoco tenemos actualizaciones relevantes. Para comentar las declaraciones, las últimas declaraciones del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Mientras los ucranianos y todo el bando ucraniano está reunido en Odessa, Putin también estuvo reunido con sus generales, con sus ministros. Y en las imágenes que estamos viendo declara que se tiene que priorizar en los próximos planes la defensa de la producción industrial y evidentemente la producción armamentística, es decir, alrededor de todas las fábricas, alrededor de toda la industria, la defensa tiene que ser adaptada a las nuevas condiciones del combate, lo que ya hemos visto con los aeródromos donde se están protegiendo. Hoy también han salido bastantes imágenes geolocalizadas, imágenes satelitales de aeródromos en la Federación Rusa donde se están construyendo más búnkers para los aviones. Así que inicialmente la defensa a los medios productivos, tanto militares como de uso civil, podríamos decir, es una prioridad para los nuevos planes del Estado ruso. También en las últimas declaraciones se dice que la modernización de todo lo que implica la triada nuclear para el ejército ruso está en aproximadamente un 95%, que según las palabras del mismo presidente Putin es el índice más alto dentro de todas las potencias que tienen armas nucleares. También habla de la preparación de las bases y de los aeródromos con nuevos sistemas de defensa adaptados precisamente a las condiciones actuales del combate. Y algo que podría ser polémico para muchas de las fuentes prorrusas, para también muchos de los suscriptores, es que la tríada nuclear es el garante de la soberanía del Estado ruso, que entre otras cosas es cierto, tal cual como las bombas nucleares son la defensa para los norcoreanos y al mismo tiempo la inexistencia de bombas nucleares son la razón de los ataques constantes a Irán por parte de los Estados Unidos y es por eso que Irán quiere desarrollar también este tipo de armas para volverse virtualmente intocable, como lo hace Corea del Norte hasta el día de hoy. Los ucranianos, por su parte, están reunidos en Odessa con una cantidad importante de sus aliados y quiero resaltar a esta persona que están viendo en estos momentos en pantalla porque este mismo, el de gafas, el presidente de Serbia, estuvo en la parada del 9 de mayo en Moscú y ahora está diciéndole a Zelensky que para demostrar el compromiso de los serbios con los ucranianos, ellos estarían dispuestos a reconstruir una o dos ciudades enteras para los ucranianos. Todos estos aliados del Estado ucraniano han declarado su ayuda, han declarado nuevos paquetes militares, que es justamente lo que estamos viendo, y se han reunido justamente en Odessa, probablemente en algunos de los búnkers de la OTAN en esta zona. Siempre he dicho la importancia de Odessa en esta guerra. Es el punto donde las armas llegan más rápidamente a la línea del frente y es por eso que los rusos también han enfocado fuertemente sus ataques a los puertos y también a las fábricas que la OTAN está construyendo a lo largo y ancho de toda Ucrania, principalmente enfocándose en la región oeste, evidentemente para reducir la probabilidad de ser destruidos por los bombardeos y los misiles del ejército ruso. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, me ayudaría muchísimo, compartir el video y considerar también cualquier tipo de donación, sería un aporte significativo. Hasta luego, gracias por ver.